6. Con todo esto, tiempo para esas consultas. Juan Ignacio Marrón, analista independiente y fundador de Inversores Institucionales. Muy buenos días. Buenos días, Eva, ¿cómo estás? Bueno, pues mirando a un mercado que llega tras otra triple corona Wall Street, parece que en los futuros flaquean algo y donde esta mañana la tecnología, no la de China, pero la tecnología ha golpeado los índices asiáticos. Quería preguntarte, ¿cómo estás viendo a estas alturas esos índices mirando a la bolsa americana, mirando a Europa? A ver, Estados Unidos yo creo que sigue, por lo menos lo que son los índices generales, mostrando una fuerza muy importante, sobre todo si lo comparamos con Europa. Europa se está quedando algo más atrás, sobre todo si hablamos de índices como el de Portugal, que tuvo un performance especialmente bueno el año pasado, pero que ahora se está quedando un poquito más atrás, mientras que, por ejemplo, tenemos a una Italia que lo está haciendo francamente bien durante el año. De hecho, es uno de los índices europeos más interesantes ahora mismo. Pero yo creo que bajo la superficie lo que se está viendo es que cada vez hay una mayor debilidad. La superconcentración que tenemos en muy pocos sectores que realmente están tirando del mercado, sobre todo en Estados Unidos, está haciendo que los índices muestren una cara que es probablemente aparentemente más positiva, más optimista de lo que realmente es. Solo te doy un dato, pero que para mí es muy importante, Eva. Desde el día 18 de mayo en el SP500, los institucionales están vendiendo de manera sistemática. Desde el día 15 de mayo lo están haciendo en el Nasdaq. ¿Eso qué quiere decir? Pues que todas estas subidas que estamos viendo desde todas estas fechas no tienen el mismo apoyo institucional que hemos visto hasta ahora y por lo tanto la debilidad implícita de los índices pues es mucho mayor. En caso de que haya cualquier tipo de gatillo que desencadene ventas, pues pueden tener un efecto mucho más rápido en términos de correcciones. Por lo tanto, creo que debemos extremar las precauciones, pero mientras tanto, pues mientras dure la fiesta, pues tratar de pasarlo bien y aprovecharlo, pero siempre desde esa prudencia que creo que ahora mismo las circunstancias nos llevan a darle un protagonismo mayor probablemente que en otras ocasiones. Señalados ahora mismo como uno de los índices en Europa que más destacaba será el italiano, pero quería preguntarte sobre nuestro IBEX 35, ¿qué niveles son para vigilar? ¿Dónde lo ves? 18.346 puntos hasta ahora. Bueno, si nos centramos en el corto plazo, porque en el largo, desde luego, pues la situación es muy positiva, lo que vemos es que ya estamos en una tendencia alcista desde que se supera los 17.800, 17.900 números redondos a primeros del mes de mayo. Desde entonces ya hemos llegado a hacer nuevos máximos, pero no los hemos consolidado. Y esto es importante. De momento hemos tenido una pequeña corrección, pero de entrada yo creo que todo apunta a que pueda continuar. El nivel que nos debería hacernos replantearnos esa tendencia alcista son los 17.395. Mientras estemos por encima de ese nivel, de momento todo continúa exactamente igual. La probabilidad de que se sigan haciendo nuevos máximos históricos está en torno al 75%, por lo tanto yo creo que de momento está bien. Ahora bien, insisto, esa debilidad pues debe hacernos también pensar que en la medida en que Europa va a la zaga de Estados Unidos, si en Estados Unidos nos encontramos en una situación algo más negativa, Europa puede sustentar. Vale, vamos con una nota de voz y empezamos con las consultas. Muy bien. Hola, buenos días. Soy Antonio de Barcelona. Mira, esto es una pregunta para el analista. ¿Cómo ve la empresa Muni Rec para entrar? Últimamente está bajando bastante para ver si o cuáles son sus soportes, sus resistencias para seguirla y poder entrar en ella. Muchas gracias. Saludos. Gracias a usted, Múnich Re. Muy bien, bueno, pues vamos a ver. En el largo plazo la tendencia es alcista. Lo que pasa es que es verdad que está teniendo una corrección. Hombre, no está siendo nada, no es pequeña precisamente, que es un 25% de corrección en los últimos 9 meses, por lo tanto, pues entiendo lo que dice el oyente perfectamente. Está por debajo de la media de 200 periodos. La tendencia de momento sigue siendo alcista mientras esté por encima de 252, cotiza en 438, por lo tanto, en el largo plazo la tendencia no está para nada en duda, pero sí las probabilidades netas, aunque son positivas, cada vez están siéndolo menos y eso hace que pierda fuerza. Si nos centramos en el corto plazo, para darle un poquito más alguna referencia adicional, lo que vemos es que desde que pierde los 400
95 euros, pues lo que ha tenido ha sido una caída muy importante, una caída que le lleva hasta los 438 actuales. Eso no es nada positivo, hace que debamos pensar en que de momento está en una caída para la que no hay ninguna referencia fiable que podamos utilizar como soporte clave. Yo desde luego no lo encuentro, y en ese sentido lo que tenemos que esperar es a que se produzca algún tipo de cambio en la estructura para empezar a plantear entradas de momento con probabilidades netas negativas como tenemos ahora mismo, es decir, la probabilidad de caídas es mayor que la de la tendencia alcista. No tendría sentido ahora mismo tomar posiciones. Quizá en caso de que supere 544, pero como vemos está muy alejado, entonces ahí ya sí podríamos estar hablando de un paso a una tendencia alcista y por lo tanto pues una situación mucho más positiva. Mientras tanto, yo creo que es mejor verlo desde la barrera. Bueno, pues desde esa barrera se queda mirando a Munich Re. Vamos a una llamada. Maribel, muy buenos días. Buenos días. Mire, Díganos. yo quería preguntarle, por favor, por el Banco Sabadell, que compré el otro día después de repartir dividendo y veo que se está cayendo todos los días. ¿Recogerá algún momento los tres? Por favor, ¿me puede decir algo? Gracias. Pues Muy muchísimas bien. gracias a usted. Esos títulos de Sabadell. Venga, superará los 3, pues vamos a ver. En el largo plazo la tendencia es muy buena, de momento está en un periodo algo correctivo, pero como vemos, aquí podemos pensar que está dentro de un lateral, pero este lateral que parece que se está formando en ese largo plazo realmente forma parte de una tendencia y de un movimiento que simplemente sigue siendo alcista y que comienza en 1,56. Por lo tanto, ese tipo de lecturas en el largo plazo no tienen sentido, aunque en el corto sí pudieran tenerlo. En el corto lo que vemos es que dentro de todo ese lateral ahora mismo está una tendencia alcista. Por lo tanto, lo que le diría al oyente es que de momento la corrección que ha tenido pues es normal y entra dentro de una corrección dentro de una tendencia alcista, y que mientras se mantenga por encima de 2,75 no tiene mayor problema. El problema es perder ese nivel, porque es el que determinaría el final de la tendencia alcista. Es el último punto, además, a través del que podemos trazar una directriz alcista que nos protegería y que pues es la que tendríamos que utilizar como referencia también en caso de que se perfore, pues nos haría perder algo de momento. De momento, todo apunta a que con un 57% de probabilidad de que en el próximo mes pueda subir por encima de los niveles actuales que están en 2,86, por lo tanto que se pueda dirigir hacia los 3 euros entra en un escenario más que normal. Yo lo que le diría es que lo mantenga por encima de 2,75. Vamos con más consultas. A ver, entre Alberto Sevilla Álvarez dice: buenos días, después de la subida del SMCI de estas últimas jornadas, momento de entrar, objetivo a corto plazo, pone. El ticker lo tenemos. El ticker, sí, es Supermicro, SMCI. Vale, En el SMCI, te había entendido esa vez. Vale, bueno, vamos a ver. Estamos hablando de... Haces buf, a ver. Sí, porque es que estamos hablando de que son compañías pues, que tienen una volatilidad enorme. Fíjate que el último movimiento se hace desde los 19 hasta los 48 en cuestión de 2 meses, es decir, que hemos más que duplicado. Y eso hace pues, que el riesgo siempre sea mucho mayor. La volatilidad la tenemos que utilizar como arma, como elemento para obtener rentabilidad, pero no para asumir un riesgo demasiado elevado, y eso lo tenemos que combinar siempre con otro tipo de activos. Por lo tanto, de momento bien, esta es una tendencia a corto plazo alcista, mientras se mantenga por encima de 25,46, está ahora mismo en 47, 46,88 en particular, por lo tanto, de momento todo pinta bien. Lo que le diría al oyente es que en caso de que pierda, en particular los 30, 50, que es por donde pasa la directriz alcista, pues que extreme la precaución. Le diría incluso, como referencia, si lo quiere considerar, sería los 34,03, 39, 32, es el rango por donde se sitúa los retrocesos alcistas de Fibonacci, una referencia incluso algo superior a esa directriz alcista. En caso de que se mantenga por encima de esa referencia, todo iría bien, pero en caso de que lo pierda, la probabilidad de dirigirse a los 25,46, nivel que no puede perder, es mucho mayor. Por lo tanto, de momento, todo pinta bien y lo que estaríamos es ante correcciones, pero que no estarían poniendo en ningún caso en duda la tendencia alcista.
Vamos con más consultas y te dice Justo Hernández, ¿qué te parece IAG y OHL? IAG. Venga. Conglomerado aéreo, venga. Venga, vamos a ver. Pues en el largo plazo la tendencia es alcista, está dentro de un proceso correctivo, no tiene ningún problema siempre que se mantenga por encima de 2,38. En caso de que pierda 3,76, ahí sí podríamos perder el momento alcista, pero de momento estamos bastante alejados. En el corto ya hemos vuelto a una tendencia alcista muy importante, la ruptura de una directriz bajista que se produce el 7 de mayo. Desde entonces lo que ha tenido ha sido subidas y bajadas, pero que no han roto en ningún caso la estructura alcista, y por lo tanto mientras se mantenga por encima de 4,22, pues no tendría mayor problema. Podría seguir haciendo nuevos máximos. En caso de que se produzca una corrección hacia los 4,70, se podría formar el siguiente punto de inflexión, el siguiente mínimo relevante dentro de esa tendencia alcista, y podría ser interesante tomar algún tipo de posición siempre con ese stop en el nivel que poníamos, 4,22. Vale. También preguntaba por OHL, que me gusta decir solo uno, pero me he pasado y he dicho dos. Muy bien. OHL. Pues lo veíamos la semana pasada, había roto algunos niveles y que era interesante en ese largo plazo, pero es verdad que siempre tenemos que tener en cuenta pues, que de nuevo estamos ante una compañía extremadamente volátil. Está ahora mismo en 0,48, ha llegado a cotizar a 0,53, prácticamente 0,529, es importante, pero como decíamos el otro día, la semana pasada, importante que supere 0,538. Eso sería lo que ya nos daría, pues digamos, la carta blanca, la luz verde para que pueda tener subidas más importantes. De entrada lo que tienes que en el largo plazo es una tendencia alcista siempre que se mantenga por encima de 0,33. En caso de perder 0,33 la cosa se complicaría. Las probabilidades netas son favorables en la tendencia, en el largo plazo. Si entramos en el corto vemos que la tendencia también es alcista. Ahora, eso sí, ha hecho un pequeño feo entre medias al perder los 0,4360, aunque de nuevo ha vuelto a recuperar esa directriz, ha vuelto a romper la directriz alcista, y por lo tanto pasamos ya, ahora ya sí, a tener una tendencia alcista. Desorden en el último periodo, en el mes de mayo, pero en todo caso ahora mismo la tendencia, insisto, es alcista mientras no pierda en el corto plazo 0,40. En caso de perder ese nivel, yo me desharía de la posición siempre que tenga una idea de tomar posiciones de corto plazo. Si estamos hablando de largo plazo, la referencia es la anterior que le decía. Vale. Vamos con una llamada telefónica. José, muy buenos días. Buenos días y perdón por mi voz. Mire, he tenido una venta de acciones y tengo ahora una cierta liquidez en torno a unos 200.000 euros. Querría al analista que por favor me dijese dos empresas que le parecería a él para poder invertir esta liquidez. Bueno, pues vamos con ello. Dos recomendaciones. Bueno, yo sigo diciendo que Iberdrola es una de las compañías que a mí me sigue gustando más. Me parece que tiene una situación muy positiva. Se encuentra en un sector pues, que cada vez tiene más sentido y está más beneficiado por todas las inversiones que se producen en inteligencia artificial. En el corto plazo lo que estamos viendo, porque en el largo pues, la situación es muy interesante. En el corto plazo lo que vemos es que ha tenido una cierta corrección, se encuentra en niveles interesantes, en 19,37. El tomar posiciones en estos niveles con un stop por debajo de 19 pues haría que estuviésemos asumiendo un riesgo relativamente pequeño, y al mismo tiempo pues, lo que nos permitiría subirnos a un sector pues, que lo está haciendo muy bien, y el propio Iberdrola que lo está haciendo muy bien. Luego, desde el punto de vista de lo que está sucediendo en torno a esa concentración de sectores, hace que yo crea que vamos a tener que estar ante una rotación prácticamente necesariamente en los próximos meses. Si no se produce esa rotación, vamos a ver una debilidad todavía mayor de los índices. Eso quiere decir que tomar posiciones en algunos de los sectores que se han visto más rezagados podría ser interesante. Dentro de esto, pues uno de los que menos rezagados han estado, pero que son, creo que, interesantes es, por ejemplo, el sector industrial. Y en el caso del sector industrial, pues encontramos compañías, pues como por ejemplo en Estados Unidos tenemos esta de aquí, compañía DET, que servicio de transporte, que en el largo plazo veremos que está en una situación donde ya se está recuperando de forma bastante notable, y en caso de que supere 1,66 sería el momento de tomar posiciones. Por eso creo que
no para, en este caso, para que el oyente abra la posición ya, pero sí que lo tenga en el radar y que si supera 1,66, perdón, 1.656, que pueda, en este caso, tomar posiciones, porque creo que podría tener un desarrollo bastante interesante. En el corto plazo vemos que, desde luego, esta compañía ya sí ha roto todos los niveles que tenía que romper y se encuentra en una tendencia alcista. Por lo tanto, creo que esas dos serían buenas recomendaciones. Venga, vamos con más consultas. Por cierto, que hablando sobre Iberdrola, hay noticia de última hora. Aprovecho para contarlo porque ha logrado 50 millones de ayudas europeas para 8 proyectos que movilizarán 150 megavatios de renovables. La compañía que va a impulsar la electrificación del calor industrial, la de Sánchez Galán, que ha sido seleccionada para desarrollar esos proyectos en la primera subasta europea de descarbonización del calor industrial, impulsada por el Innovation Fund de la Comisión Europea. Una adjudicación que le va a permitir captar cerca de 50 millones de euros en ayudas y movilizar 150 megavatios en renovables. Ahí lo dejo, completamos ese análisis técnico con las fundamentales que le acompañan y vamos con más consultas. Dice, no pone el nombre, Megallona, dice: buenos días, ¿qué le parece Wolters Kluwer? También preguntaba por IAG. Wolters Kluwer. Vale, vamos a ver. Bueno, en el corto plazo interesante, está rompiendo niveles importantes. En el largo plazo, desde luego, la tendencia es totalmente bajista. Por lo tanto, para tomar alguna posición táctica podría tener sentido, y en el largo plazo, desde luego, no. En el largo plazo tendría que superar 158, está ahora mismo cotizando en 64, por lo tanto, como vemos, está muy alejado. Ahora, como digo, en el corto plazo sí está en una situación interesante. Está rompiendo esas directrices bajistas que comienzan a primeros del 2026 y que, por lo tanto, el tomar una posición en donde se encuentra ahora mismo podría tener sentido. Ya tenemos probabilidades netas positivas, aunque sigue estando en tendencia bajista. Tiene que superar 68,32 y ahí es donde quizá podríamos completar la posición. Tomar una posición ahora más pequeña, con un stop por debajo de los 54,48, y en caso de que supere esos 68,32, completar la posición, porque ahí ya sí estaríamos pasando una tendencia alcista. Creo que podría tener sentido, sabiendo eso, que estaríamos ante una posición táctica. Vale, voy a colar yo una pregunta. Quería preguntarte por los títulos de Abivax, que está desplomándose un 29%. Ha tenido malas noticias dentro de uno de sus ensayos, pero quería preguntarte a nivel técnico, una jornada como la de hoy, ¿cómo se afronta? ¿Cuál es la lectura que haces de ese movimiento? ¿Te digo el ticker? Lo tengo ya aquí. A ver, en el largo plazo no le ha cambiado nada, pero porque está en una tendencia alcista desde que supera 15,42, está en 79. De nuevo estamos ante compañías que tienen una volatilidad enorme, en este caso muy vinculada además a los ensayos clínicos y al resultado de todos esos ensayos, las distintas fases hasta poner en marcha determinados medicamentos o fármacos en el mercado, y eso hace que la volatilidad sea... de hecho, muchas veces se analizan y se valoran este tipo de compañías utilizando opciones reales, precisamente porque estamos ante eventos prácticamente binarios en hitos y en momentos de tiempo muy concretos, muy particulares. Eso hace que esa volatilidad, pues en el largo plazo, de momento, con esas caídas del 28%, no están rompiendo la tendencia alcista, pero sí en el corto plazo. Y esto, pues dependiendo del horizonte temporal que nos estemos moviendo, te trastoca totalmente. Veníamos de un movimiento razonablemente lateral, con una tendencia ligeramente alcista en cualquier caso, pero hoy cayendo por debajo de los 94,75, está en 79,70, ya ha roto la tendencia alcista. Y además lo hace con un gap que hace que no podamos hacer nada. Simplemente pues tenemos que aceptar la situación si nos ha cogido desprevenidos, y nos queda otra pues que gestionar la situación. Insisto, este tipo de situaciones es más normal de lo que parece, sobre todo en sectores y compañías como esta, y dependiendo del horizonte temporal, pues simplemente pues o bien mantenemos la posición porque tenemos un largo plazo muy claro, o bien pues tendremos que esperar algún tipo de reacción al alza para soltar los títulos y tomar una posición en otros activos con una tendencia más claramente alcista. Más consultas. Lucas Inu Wrestling dice que querría la opinión para una entrada en Modine. El ticker
M de Madrid o de Oviedo, D de Dinamarca. Venga, vamos a ver. La tengo por aquí. A ver, en el largo plazo la situación es buena, pero está ahora mismo en máximos históricos, prácticamente haciendo nuevos máximos históricos. Por lo tanto, lo ideal que sería pues que pudiera tener algún tipo de corrección hacia los 156,86. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde se sitúa el siguiente punto de inflexión, el siguiente mínimo relevante de largo plazo, muy próximo además a la directriz alcista. Por lo tanto, esa sería una situación óptima para tomar algún tipo de posición. Ahora bien, en el corto plazo, porque una cosa es lo que nos gustaría que fuera y otra cosa es la realidad, dentro de esa realidad, pues lo que estamos viendo es que está dentro ahora mismo de un proceso correctivo, pero que tendría que caer algo más para que pudiéramos encontrar el siguiente punto de inflexión, que estaría en los 241,65. Si quisiera tomar algún tipo de posición sería pues con un stop por debajo de 232, es lo que tendría que hacernos ya salirnos completamente de la posición, por lo tanto lo podría hacer e idealmente si pudiera tener algún tipo de corrección hacia los 240 o 241 euros, ahí sí podríamos tomar alguna posición, un stop mucho más ceñido en esos 232 y por lo tanto teniendo una rentabilidad riesgo mucho más, un ratio mucho más óptimo. Vale. Rápidamente, porque José ha vuelto a llamar para decir que a la hora de apuntar, cuando recomendabas Iberdrola y otra compañía del sector industrial en Estados Unidos, el nombre de la compañía que dabas, es que yo no he llegado a apuntar ese nombre de ese sector de transportes para que se escuche claramente, Juan Ignacio. Mira, el ticker es O de Oviedo, D de Dinamarca, E de España, T de Teruel, ODET. Ahí lo va a poder encontrar, es compañía ODET. Vale. Ese servicio de transportes, yo espero que por ahí lo pueda encontrar. Vale, pues vamos con una nota de voz. Muy bien. Hola, buenos días. Llamaba al consultorio para ver si me podíais analizar dos acciones que tengo con unas ganancias de un 20% más o menos. Era para ver si me podíais dar un stop de ganancias y a ver próximos objetivos o resistencias. Mira, la primera sería Atlassian, con el ticker T de Teruel, E de España, A de Alemania, M de Madrid. Y la siguiente sería Aplovin, con el ticker A de Alemania, P de Pamplona y P de Pamplona. Muchas gracias y buenos días, Ángel. Vale, creo que decía que era Ángel. Sí. Aplovin. Bueno, a ver, Aplovin, pues en el caso de Atlassian, empezamos por Atlassian, que es la que tengo por aquí. Vale. Tendencia alcista de corto plazo, en el largo plazo no, tenemos una tendencia bajista con bastante debilidad, aunque ya digo, en el corto sí ha hecho un buen desarrollo, ya estamos ante una tendencia alcista. A ver, un stop profit, pues es que ahora mismo se encuentra en una situación donde la probabilidad de que pueda seguir subiendo estaría en un 15% para los próximos 30 días, por lo tanto, el tomar algún tipo de posición, aunque fuera, el tomar algún tipo de beneficio en los niveles actuales creo que podría tener sentido, esperando que pueda tener algún tipo de corrección que le pudiera llevar incluso por debajo de los $90. Yo por ahí creo que sería lo mejor que podríamos hacer. Y el segundo, me has dicho que era... Se nos va el tiempo ya, tenemos que despedirnos. Bueno. Queda para otro momento. Muchas gracias, Ignacio Marrón. Feliz jornada y hasta la próxima. Igualmente, chao.